Libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Dice la palabra del Señor: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, nos dice esta linda palabra que encontramos en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Es un versículo, oración del pueblo afligido, dice ahí el título de esta palabra. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos, dice esta palabra. ¿Y por qué pedía a Dios que Dios le vuelva? Podemos decir, no, pero el hombre es el que tiene que volverse a Dios. Ciertamente es el hombre el que también tiene que dar el paso de volver a Dios, pero hay una parte importante, que es Dios el que, como dice la palabra, Dios tiene misericordia. Daniel capítulo 9, verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, dice la palabra del Señor. Depende de que Dios tenga misericordia de nosotros para que nosotros podamos volver a él. Porque, por ejemplo, Saúl fue desechado por Dios y Dios había dado una palabra fuerte en contra de él. Esaú, por ejemplo, también perdió la oportunidad, lo que él tenía, y aunque procuró con lágrimas, él ya no tuvo la oportunidad de volver a recuperar aquello que perdió. Y así también, mi querido hermano, si Dios tiene misericordia de nosotros, vamos a poder lograr volver. No hay gente que está apartado del camino del Señor. Hay gente que está totalmente en el mundo. Hay gente que se había desviado y quiere volver a Dios, pero muchas veces no puede. Y como dice también Romanos capítulo 9, verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios para que nosotros un día, o aquella persona que está alejado del camino cristiano, aquella persona que muchos nombres se le ponen, a algunos dicen soy desviado, soy parado, soy apartado, muchos nombres esta palabra de una persona que está lejos de la casa de Dios. La Biblia lo relata como el hijo pródigo. Y depende de Dios para que nosotros también podamos poder un día estar otra vez en su casa. Depende si Él tiene misericordia de nosotros, pues entonces vamos a poder nosotros volver. Hay gente que se fueron al mundo y nunca más volvieron, así como el pueblo de Israel. Muchos quedaron en el desierto, muchos murieron ahí en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Así también muchas personas hay en el mundo que un día conocieron el camino cristiano, pero de por ahí por alguna razón, algún motivo, se desviaron del camino cristiano, y ahí ya nunca más, aunque se le predicó, nunca más volvieron. Y también influye mucho la decisión de la persona, pero también depende de Dios. Y hay personas que sí, que Dios rescata, que Dios mismo procesa. Hay personas que estaban alejados del camino cristiano, pero Dios mismo se encargó de ellos y les procesó, les metió en un momento difícil, en una enfermedad. A través de esa enfermedad, Dios, para llamar a aquellas personas para que pueda volverse a Él. Y esa es la misericordia de Dios que ha alcanzado a muchas personas. Pero no, nadie garantiza de que si te desvías del camino cristiano vas a volver. Hay gente que dicha de poder volver, hay gente que tuvo la dicha de poder asistir, restaurar su vida espiritual, pero no tenemos garantía de que si hoy uno se desvía, mañana va a poder volver. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos ya finales, tiempos difíciles, donde Dios está requiriendo que las personas pueda volverse a Él, el que tiene que volverse, pero aquella persona que se va de la iglesia, Dios ya no sabemos, hermanos. La misericordia de Dios es para siempre, pero no sabemos lo que Dios
va a decir, si Dios tiene misericordia de aquella persona, va a volver. Pero como dije, hay gente que ya lastimosamente nunca más vuelven en el camino cristiano y va y termina la vida y muere estando en esa condición. Tal vez usted conoce personas que en esa manera han muerto, nunca más volvieron a la iglesia y así partieron. Misericordioso, pero también Dios no obliga a absolutamente nadie. Dios no puede obligar a nadie. Acá dice la palabra, vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Que sea Dios el que nos toque. En otras palabras, Señor, tócanos para que nosotros podamos volver. Como dice una parte también de la escritura ahí por el libro de Ezequiel, sáname y seré sano, o conviérteme y seré convertido. También encontramos cuando Dios había hablado en esa profecía sobre su hijo Efraín. Encontramos en una parte que también dice eso. Y depende de que Dios tenga misericordia. Lo que podemos pedir es que Dios tenga misericordia de nosotros para que nosotros podamos tener de volver. Porque como dije, muchas personas nunca más lastimosamente vuelven, van al mundo. Y Dios es bueno para romper corazones de piedra. Y ahí también dice, como dice también la palabra, que hay corazones que han sido puestas como el diamante. Pusieron su corazón como de diamante, dice la palabra. Un corazón bastante ya duro. Y el diamante es difícil de romper. Yo sé que Dios puede, Dios no tiene límite su poder, pero también Dios no pasa sobre la voluntad también del hombre. Dios tiene misericordia hasta cierto tiempo. Dios anda detrás de la persona, pero luego cuando Dios se da cuenta que la persona no quiere hacer, pues entonces Dios también ya deja a la persona hacer su voluntad. Y muchas veces las personas así terminan eligiendo el camino de la muerte y nunca más pueden volver en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es el que tiene misericordia. Tenemos que pedir misericordia a Dios, que sea Dios el que tenga misericordia. No depende de nosotros, no depende del pastor, no depende de nadie, sino de Dios el que tiene misericordia. Nosotros podemos hacer es orar por aquella persona para que pueda Dios en su misericordia, si así Dios lo quiere, que Dios pueda, gracias al Señor, tocar a aquella persona para que se pueda volver. Porque si Dios no toca el corazón de piedra, si Dios no ablanda ese corazón de piedra, si Dios no toca en lo más profundo, el hombre nunca va a recurrir a Dios. Solamente si Dios hace la obra podemos hacer. Y dice, también renueva nuestros días como al principio. Que Dios renueve. Eso es una manera de oración también. Y obviamente es una oración el que está haciendo en el capítulo 5, pero también nosotros podemos también usarlo como una oración también para que Dios renueve en nuestros días como al principio, porque hay mucha gente que tal vez perdieron lo que era antes. También ya no es igual, no vas a poder decirme, no, yo sigo igual como hace 20 años atrás, yo sigo igual como hace 7, 8 años atrás, yo sigo igual como hace 35, 40 años atrás. No me vas a negar que también tuviste momentos difíciles y ya tu vida espiritual ya no es igual como lo era antes, ya no es igual como cuando estabas recién convertido, ya no es igual como cuando estabas primeramente en los primeros pasos en el cristianismo. Ya tu vida espiritual ya no es igual. Eso hay que reconocer y podemos pedirle a Dios que Dios renueve nuestros días. Como al principio podemos orar y decirle en nuestra oración siempre, Señor, renueva mi vida, Señor, renueva como era en el principio. Quiero, Señor, volver a como era antes, o que tú restaure y que tú hagas mayor, porque dice la Biblia que Dios puede restaurar aún el doble. El libro de Zacarías, el libro de Ageo habla esa palabra, y no solamente ahí sino en otras partes también encontramos que Dios promete, da promesas de restauración a su pueblo. Pero depende de nosotros que nosotros pidamos, y depende de Dios que si Dios extiende su misericordia para con nosotros, que eso será realizado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabamos al nombre de Dios. Entonces, gracias a Dios por su misericordia que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Gracias por la misericordia de Dios. Gracias a Dios por su bondad. Gracias a Dios por su gran amor que nos ha alcanzado. Gracias damos a Dios. ¿Por qué? Porque su
paciencia aún se ha extendido para con nosotros, y su gracia podemos sentirlo cada día, pero llegará un momento donde la gracia va a terminarse, pero la misericordia del Señor, eso sigue para siempre. Gracias entonces damos a Él por eso. Entonces podemos utilizarla en nuestra oración y decirle: Señor, renueva mi día como era al principio. El libro de Apocalipsis también en una parte encontramos que hay que mirar ¿a qué? A nuestras primeras obras y arrepentirnos a lo que era antes. ¿Qué perdimos? ¿Qué fue lo que perdimos? ¿Dónde fue el principio de la pérdida? ¿Dónde fue el principio de la caída? Podemos mirar, podemos analizar, escudriñar, como dice también el libro de Proverbios: examina la senda de tus pies. O sea, tenemos que mirar nuestros caminos y mirar desde dónde empezamos tal vez a perder lo que antes teníamos, lo que era al principio, desde dónde empezó. Y como dije, si Dios tiene misericordia de nosotros, vamos a ser salvos. Si Dios tiene misericordia de nosotros, vamos a seguir hasta el final. Pero cada día va a estar cada día su propio mal, como dice también la palabra. Nosotros no sabemos de aquí a mañana qué puede pasar. Nosotros no sabemos de aquí a mañana qué puede acontecernos. Y como dijo Pablo, tenemos estos tesoros en vasos de barro. Hoy podemos estar salvos, pero mañana puede ser que cometamos un error, tengamos un desliz, y la salvación se pierde así en un segundo. En un segundo uno pierde su salvación. Depende de Dios para que seamos salvos. Si Dios quiere, así vamos a hacer. Y depende de nosotros también, que nosotros pongamos de nuestra parte. La misericordia nos da la fuerza. Dios en su misericordia nos da la fuerza para seguir adelante. Si no fuera por Dios, no hubiésemos estado. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, pero también no todos van a ser salvos. También Jesucristo había hablado del hijo de perdición. Judas estaba ahí, conocía al maestro, pero él se fue de suicidio. No todos van a ser salvos, pero Dios quiere que el hombre sea salvo. Y ahí hay un debate teológico también de los grupos que dicen que Cristo murió por todos, y otro que dicen no, Cristo solamente murió por algunos. Lo cierto y lo real es que Dios tiene misericordia de nosotros, que hoy estamos escuchando esta palabra y que estamos aún respirando con vida, y que esa misericordia se extienda cada día sobre nosotros. Para eso tenemos que pedirle a Dios siempre: Señor, ten misericordia de mí. No nos sintamos ya autosuficientes, o no nos conformemos ya con que yo estoy salvo y ya está todo tranquilo. No, aunque te guardes de cometer errores, igual hay que pedir misericordia y pedir perdón a Dios cada día. Muchas veces sin darnos cuenta, algunas cosas, en algún desliz caemos sin darnos cuenta, y eso es del ser humano. Eso no es algo de otro mundo. Cometemos errores, cometemos fallas, tenemos errores. Pero a pesar de todo, Dios nos sigue amando. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué en misericordia, nos dice la palabra del Señor. Entonces podemos añadir a nuestra oración esto: renueva nuestros días como al principio, y pedirle a Dios que Dios tenga misericordia, y aquella persona que está apartado del camino cristiano, que pida a Dios que Dios le conceda ese privilegio de volver a estar en su casa. Como dije, muchas personas ya no tienen, y usted tal vez que piensa desviarse, tal vez pensaste: no es muy pesado para mí, voy a parar un momento, voy a dejar de ir a la iglesia un tiempito y luego voy a volver. No tenés garantía de que mañana vas a volver. No tenés garantía de que vas a volver un día. Hay personas que han volvido y cuentan testimonio: yo después de tantos años volví, estaba apartado pero volví. Pero a ti ni a mí no me da garantía nada de que si yo me desvío voy a volver al camino cristiano. Dios tiene misericordia, pero si uno, conociendo la palabra del Señor, se desvía de la voluntad de Dios y se va al mundo, no sabemos, hermano, si podremos volver. Dios tiene misericordia, lo repito, pero no nos da garantía de que vamos a volver.
Porque como dije, muchas personas sabiendo se fueron al mundo y nunca más pudieron regresar. Uno le predica, pero igual. Uno le dice, hermano, volvé, pero nunca más pudieron volver. Nunca más pudieron y partieron a la eternidad de esa manera. Y usted tal vez conoce personas que se le predicó mucho para que vuelva y no, nunca más pudieron volver a la iglesia. Y partieron la eternidad así, en esa manera, en esa condición. Y tampoco nosotros no tenemos esa garantía, como dije, de poder regresar. Por eso, a luchar, aunque sea pesado, no decir, no pensar, no me voy a desviar un ratito. No, no, no. No tires la toalla, no remates por Dios nada. Hay una parte también en el libro de Job que nos habla también de eso. Nosotros no podemos culpar a Dios por lo que no pasó y hacer algo. Muchas personas tal vez rematan, podemos decirlo de esa manera, por Dios. Muchas veces tiene lucha y bueno, se va y peca, hace, sin importarle. Mira este libro, capítulo 35, verso 6 de Job dice: si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Muchas personas, como dije, tiene una lucha grande o algo, se enojó por alguna razón y se va a cometer pecado, pensando que es por Dios el que está haciendo. Muchas personas tal vez Dios no le permitió algo, entonces se enojó y se desvió, se fue al mundo. Pero, como dice esta palabra, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? ¿En qué le dañas a Dios? Con ese pecado, haga lo que haga, maldecís, tal vez uno puede maldecir a Dios, puede hacer lo que quiera, pero ¿qué logras contra Dios? Nada. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Aunque hagas lo peor del mundo, ¿qué logras contra Dios? Nada. Con eso lo que aumentas es condenación sobre tu cabeza. Pero Dios sigue siendo Dios. A Dios no le afecta nada que uno peque porque se enojó contra Dios. Y muchas personas hablan mal contra Dios porque se han enojado. O porque algo no le salió. Entonces, bueno, piensa, yo ya no me voy a ir a la iglesia. Cuando viene algo fuerte, entonces lo primero que dice, no, yo ya no me voy a la iglesia. Yo me voy a desviar. Me voy de balde a la iglesia. Pero ¿qué ganas contra Dios? Dios sigue siendo Dios. A Dios no le afecta en nada tu decisión. Sí que se entristece, pero no le afecta en otra cosa. Él sigue siendo Dios. Con eso, con que usted se enoje y deje el camino cristiano y que se vaya al mundo a hacer, a borrachar, a drogarse, a fornicar, a matar, a hacer lo que quiera, Dios sigue siendo Dios. A Dios no le quita el ser Dios tu pecado o tu rebelión, no, Él sigue siendo igual. Pero lo que pasa es que cada vez más te estás hundiendo y vas dentro ya una pierna en el infierno. Y mucha gente se desviaron del camino cristiano por enojo. Se enojaron y ya no me voy más a la iglesia, pensando que a Dios le va a afectar algo. Tu decisión no le afecta a Dios. No lograste nada contra Dios. Jóvenes se enojaron en contra de los padres y no, yo ya no me voy más a la iglesia. No me voy a más yo ir, no quiero más irme. No me obliguen a irme, que yo no me voy a más. ¿Y qué logras contra Dios? Nada. Lo que haces es cada día más hundirte. Cada vez más te hundís más. Cada vez más vivís una vida más amargada. Cada vez más no tenés felicidad. Cada día más no tenés paz. Cada día más estás mucho más atormentado, atormentada. ¿Qué logras contra Dios? Nada. Y si estás desviado, desviada del camino cristiano, entonces es momento que vuelvas. Mañana no sabes. Hoy Dios te está extendiendo misericordia, una invitación para que vuelvas. Pero mañana no sabemos. No tenés garantía que mañana vas a volver. Puedes decir, no, voy a esperar a ser un poco más adulto para volver. Quiero disfrutar de mi juventud. Podés hacer lo que quieras, pero no tenés garantía de que vas a volver. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Mañana no sabes si vas a amanecer.
Mañana no sabes si vas a amanecer con vida, si vas a nuevamente tener una invitación de parte de Dios para que te vuelvas. Lo que puedes hacer es decirle: Señor, ten misericordia de mí, que yo quiero volver. Si tu misericordia se extiende conmigo, yo tendré fuerzas para volver. Porque como dice, hay gente que dice: no tengo más fuerza, y nunca más vuelve. Porque también uno puede ser desechado por Dios, como lo fue Saúl. Y una vez que Saúl fue desechado por Dios, vinieron espíritus malignos a atormentarle. Dios mismo permitía. Y Dios ya no estaba a cuidado de Saúl. Dios ya no le cuidó más a Saúl, sino que ya venían espíritus a atormentarle. Aprovechemos el tiempo, porque Dios también, llega un momento donde Dios suelta a la persona. ¿Cuántas personas persistieron en lo mismo y Dios les soltó? Aprovechemos la oportunidad que tenemos. Hoy estamos con vida, hoy estamos respirando, hoy aprovechemos esta oportunidad de volver. Pero hermano, yo no tengo más fuerza. Dios en misericordia va a darte esa fuerza, pero depende de tu decisión y depende de que Dios tenga misericordia. Si Dios tiene misericordia por tu vida, vas a volver, pero si Dios no tiene misericordia, es difícil. Pero podemos alcanzar misericordia de Dios. Podemos, si uno se humilla de corazón, Dios no falla a su palabra y puede darte salvación. Pidamos a Dios siempre misericordia. Pidamos a Dios que sea Dios el que nos ayude y que Él nos encamine en todo momento. Así es que dejo una palabra para ti en esta tarde y espero que sea de bendición para tu vida y que Dios te bendiga en esta hora.